soñar despierto. Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 5 de marzo de 2025, son las 9:02, las 8:02 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, estoy Desmontando Bulos, yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, una semanita más, que últimamente todas las semanas tienen su cosita, ¿eh, Lorenzo? Bueno, está sí. Esto muy animadito, demasiado animadito. Muy animado, incluso, yo diría más en esta ocasión a nivel internacional que a nivel nacional, pero sí, pero mucho. Sí. La verdad que ya nos merendamos el viernes para darnos alegría el fin de semana, y mira que nos traemos cosas que celebrar justamente este fin de semana. Pero bueno, ya sabéis, digamos que todas las nuevas relaciones internacionales de Donald Trump nos dan alegrías todos los días. El pobre presidente ucraniano Zelensky salió por patas de la Casa Blanca, y bueno, y veremos a ver cómo termina esto. En fin, sí, hoy también ha hablado con Trudeau, con el presidente de Canadá. Y bueno, y ayer estuvo muy interesante porque ayer era, digamos que es como aquí los inicios, ¿no?, de legislatura, donde el presidente pues cuenta un poco, ¿no?, lo que va a hacer, sus propuestas, su plan. Pero le ¿no?, queda algo por hacer a este hombre, porque no lo sé. En los pocos días que lleva, coño, ha hecho más que el otro en 4 años. Bueno, ha hecho y ha deshecho, que sí, es bueno. lo más interesante. Y allí, pues claro, allí era de noche, y sabéis que a veces traemos a los de PolitiFact que nos hacen ese fact-checking, ¿no?, de la política de Estados Unidos. Y bueno, se pusieron las botas, se pusieron las botas desmintiendo en vivo y en directo. Bueno, al final yo creo que han sido casi una treintena, una treintena de mentiras, de datos que ya... lo malo de esto, y esto sí que a lo mejor está en general, que los políticos, o sea, cuando le hincan al hueso de algo, o sea, olvídate, se quedan con él en la boca, y ya les puedes decir que es erróneo, no está, ese dato está mal. No, da igual, tiran para adelante. Eso también lo sabemos aquí en España, ¿no? Sí. Y la verdad que no sé, la verdad que hay que reconocer que a nivel internacional, con esta ruptura de ese multilateralismo, ¿no?, que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pues un poco, pues no, de alguna manera nos hemos organizado, ¿no? Pues la verdad que está todo esto un poco por los aires. Sí que es verdad que esta misma tarde los aranceles para los coches, o sea, para el comercio de vehículos, bueno, que lo va a retrasar un mes, O sea, yo te digo una cosa, como se ponga, si se pone muy tonto, eso lo estuvimos reflexionando ayer, lo estuvimos hablando ayer y hoy con diferentes personas. Como Trump sigue muy tonto con esto de los aranceles, puede ser actualmente Estados Unidos, y ha sido, la primera potencia mundial, lo que quieras. Pero si ya no todo el resto, pero si Europa, América Latina y China, con estos tres, y mira que me dejo muchísimo fuera,
se pongan medio de acuerdo y den de lado de la espalda a Estados Unidos, realmente hay muchísima más gente en estos tres, simplemente, incluso sin tener en cuenta China, solo Europa y América Latina, que prácticamente Totalmente. para hacer negocios no, Totalmente. al final no necesitan a Estados Unidos. Totalmente. Tema de Totalmente negocio. acuerdo. Luego hay otros temas de que si guerra, o sea, que si armamento y tal y cual. Pero a tema a nivel de negocios, como el mundo, porque claro, a ver, la visión de Donald Trump con esto, o lo que parece que quiere hacer Donald Trump con lo que está haciendo es, no, si tú quieres vender en Estados Unidos, fabrica en Estados Unidos. O es lo que él dice. Sí. Y se las da como si es el único sitio del mundo en que se pueda vender. O en el que puedas ir a comprar. Y realmente, por muy potencia número uno, con que Europa y América Latina ya se unan, ya es un mercado mucho más grande que... Aparte que vamos a ver, que claro que... Y ya no contemos con China o con Rusia o con la India, pero bueno, eso ya es agua de otro costal. Ahí no sé yo si comería yo algún producto que viniera de ahí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Hombre, mira lo que está pasando con Canadá mismamente, Claro. ¿no? O sea, al final hay un impacto que la propia ciudadanía, bueno, es que hasta están retirando los productos. Claro, es que mira, y sin irnos más lejos, si Canadá y México, que son sus dos vecinos, se ponen de acuerdo, sí, y votan y saltan por encima de Estados Unidos, por decirlo de una manera, entre ellos dos, sí. No es que no necesitan a Estados Unidos para hacer negocios. Totalmente. Yo creo, bueno. O sea, se le puede girar mucho la tortilla, de ir muy así y al final que eso se desinfle como un soufflé y se quede en nada. No, y aparte que, hombre, está clarísimo que si al final las políticas de aranceles siempre han sido utilizadas dentro de lo que es la historia económica, eso te lo dice cualquier economista, se utiliza en situaciones de proteccionismo, pero porque hay una situación negativa económicamente en el exterior. Claro. No o sea, todos los problemas que pueda tener la economía norteamericana no lo van a arreglar porque pongan aranceles. O sea, los problemas económicos que tiene Estados Unidos van más allá del proteccionismo hacia sus... Y menos algunos aranceles, por ejemplo, pues yo puedo entender a lo mejor, pues mira, el tema de los coches, porque es una fábrica que puedes importar de esto y tal, y bueno, los puedes fabricar, pero por ejemplo algunos productos, yo qué sé, el jamón serrano, no lo vas a fabricar en Estados Unidos. O según qué alimentos que se fabrican en países extranjeros. Ahora no me acuerdo, aquí en España había un producto que se vende mucho en no me acuerdo cuál es, pero bueno, cualquier producto agrícola que se venda en España y que se fabrique en Europa, o que se cultive, perdón, mejor dicho. Ellos nos compran muchísima aceituna negra, por ejemplo. Eso no, para empezar, aunque pudieras llegar a sembrar aceituna negra ahí, primero tienes que plantar el árbol, tardan unos años. Y aparte que se den las condiciones... Y que salgan de la misma calidad, o porque a veces cuando mueves según qué plantas, por decirlo así... no en todas las zonas es igual de productivo. Efectivamente. O sea, hay cosas que sí, que por ejemplo lo de los coches, o fabricar móviles, o según qué cosas, sí, más fábricas, pues puede que sí. Pero bueno, no lo he dicho, la verdad que no sé cómo acabará esto. Y es cierto que, hombre, yo creo que todos estamos a la espera de esas decisiones que puede tomar conjuntamente la Unión Europea. Ahí tenemos también nosotros un problema, porque la Unión Europea juega mucho a la Unión Europea, pero luego ya sabéis que cada país tiene sus características y va a costar mucho que se pongan de acuerdo. De todas formas, me imagino que ante medidas de contraataque económico, pues digo yo que sí que llegarán a algo. Y luego, como tú bien has dicho, China ya ha respondido. Hombre. Porque China, yo creo que ya estaban preparados. China se está frotando las manos. Totalmente. Porque además
ya no solo el que ellos vendan al mundo, que eso ya lo tienen dominado. Claro, sí, Los chinos sin ir más lejos, leí hace poco el salmón noruego, que hicieron unas campañas increíbles hace unos años, bastantes años, en Asia, sobre todo en Japón, y entre otras cosas consiguieron que, bueno, si tú piensas en sushi, piensas en el sushi de salmón. Pues el sushi de salmón no era un sushi tradicional, no existía. Y eso fue a raíz de una campaña de marketing muy bueno de salmón noruego que se llevó haciendo durante muchos años, que al final se ha convertido en el emblema prácticamente del sushi, el sushi de salmón. O sea que son unos mercados que si te compran, por poner un ejemplo, y digo jamón serrano porque es uno de, digamos, de los emblemas de España. Como te empiezan a comprar jamón serrano los chinos, te puedo decir yo que nos quedamos sin jamón serrano aquí, ¿eh? Hombre, porque son muchos. Que conste que España ya es un importador importante en China del jamón, ¿eh? Claro, pero me refiero a que realmente lo que dejarían de vender a Estados Unidos te lo puede ingresar por 2 y por 3 veces China o otros países. Y cuidado que con China sí que la Unión Europea tiene aranceles. Mira si es fácil que de repente sea un comprador importante para la Unión Europea, China, y deje de tenerlos. O sea, que se los pones a Estados Unidos, que te los pone ellos a ti. Sí. Mira, hay una cosa... Hacer el cambio de cartas. Claro, hay un elemento muy importante. Cuando ayer estaba hablando Donald Trump, era interesante porque eso era la CNN, tenían un cuadradito con el movimiento de la bolsa norteamericana, y va en picado hacia abajo, o sea, y hay gente ya dentro de Estados Unidos que se está echando las manos a la cabeza porque a nosotros nos podrá alucinar todos los días con las medidas que está tomando, pero es que económicamente, hombre, el ámbito empresarial empieza a estar un poquito preocupado. Y más, porque, o sea, con esa actitud de... muchos problemas. Con esa actitud de... digamos, es que tampoco es de matón exactamente, pero de... Ya me entiendes, que lleva últimamente. Es una cierta chulería. Yo siempre digo que cuando un líder político habla en tercera persona, mal. Yo no sé si está buscando a ver si le dan el Nobel de la Paz como a Obama, que a este paso no lo va a conseguir. En este paso casi conseguirá lo contrario. Ya te digo, porque bueno, mucho intentar la paz en Ucrania y la mal llamada guerra en Gaza, que no es ninguna guerra, es desgraciadamente es un pase militar de Israel sobre una población, pero bueno, la está montando con Groenlandia, que de una manera u otra, en fin, va a ser el siguiente estado, ¿no? De Estados Unidos. La están montando con Panamá, porque ahora están moscadísimos porque ya el canal de Panamá se lo quiere quedar Estados Unidos. O sea, hombre, por Dios, no sé, que se vaya unos días de vacaciones, que se tranquilice un poco. No tenía un resort ahí de lujo, no sé, que vaya un par de días ahí en el spa, igual le sienta bien y todo. Claro. Hombre, no por sé, Dios, o a jugar a golf. Igual es que lleva muchos días sin jugar a golf el pobre hombre, que yo pues sé que le gustaba. este fin de semana. Yo pensaba que por eso le vino, claro, tuvo el disgusto entre comillas con Zelensky, pero no sé. Sí, pero, tenían que haber sido un poquito más. No vamos a profundizar mucho en eso porque ya ha pasado varios días y todavía queda mucho, pero casi en eso tiene casi más culpa el vicepresidente que él. Y van, yo creo que eso... Creo que el que metió la pata ahí un poco, o el que empezó y hizo saltar la chispa, fue el otro.
yo os animo, sé que es un poquito a lo mejor pesado, pero la verdad que pasa, o sea, te lo pasas bien. Son unos 48 minutos, lo podéis encontrar en diferentes politólogos que están en redes sociales, los 48 minutos de toda esa rueda de prensa, no los trocitos que nos han sacado, Claro. ¿no?, en los informativos. Y verdaderamente cuando los ves, yo lo estuve viendo el domingo por la mañana y cuando lo ves está clarísimo. No iban por mal camino con las tonterías de Trump, porque me parece una falta de respeto que tú estés recibiendo, te gustará más o menos, pero estás recibiendo a un presidente de un país y que ya lo primero que le digas es, mira, hoy te has cambiado de ropa, hombre, chico, mal. Y luego con el periodista que le hizo las preguntitas de si tenía trajes o no, ¿no? Hasta ese momento había un tira y afloja, pero bueno, como también lo tuvo con Macron cuando días antes lo había recibido también allí en la Casa Blanca, y también le tuvo que, eso sí, hombre, con ese estilo, como digo yo, más de francés, ¿no? Más diplomático, ¿no? Pero también Macron le tuvo que llamar la atención porque, hombre, sigue diciendo datos que no son correctos. Entonces, bueno, iba ahí, bueno, más o menos, y el Vance, o sea, bueno, lo tiró todo por la borda con una actitud bastante desagradable, pero bueno, ya lo conocimos cuando vino aquí a Europa a decirnos que hemos perdido todos los valores y que nos vamos a la ruina, o sea, no... En fin, sabemos con quién, ya que a ellos les gusta mucho hacer esa metáfora de las cartas, ellos sí que tienen las cartas bien marcadas respecto a lo que ven, pero nosotros también entonces tenemos que jugar de otra manera. Pero en fin, todo esto es historia. Nos tiene que pasar de todo un poco, Lorenzo, ya sabes. Ya, pero es que hemos vivido ya demasiados momentos históricos. Mis abuelos, y eso que nacieron al final de la guerra y pasaron una dictadura, no vivieron tantos momentos históricos como yo tengo la sensación. Y mira que vivieron el final de la guerra civil y una dictadura, pero no vivieron tantos momentos históricos como yo. No, porque son muchas cosas y de paso, hombre, yo siempre digo que en este momento, que es muy positivo, es decir, tenemos muchísimas posibilidades de informarnos de todo lo que ocurre en el planeta, cierto, porque a veces la ignorancia también es importante. Sí. Y no es por nada, pues, hombre, ojos que no ven, corazón que no siente. El otro día no sé quién me dijo, ¿no quieres saber qué lleva esto que estás comiendo tan rico? Yo, no, más vale no saberlo, está rico. No vale la pena, efectivamente. No quiero saber lo que lleva, porque si no después igual... Y ya está, es que a veces más vale hacerte el tonto o no quieres saber las cosas y ya está. Ya te digo, a veces es un valor añadido a nuestra tranquilidad, totalmente. Bueno, si te parece vamos a empezar, que ya llevamos 19 minutos aquí de charleta y después si no vamos a tener que correr. Y luego hay que correr como siempre, pero bueno, demos también mucho ánimo con esas nuevas danas que desgraciadamente pues están otra vez por el Mediterráneo, y parece ser que como esta vez pues parece que ya lo tenían más claro, pues esperemos que todos los medios y todos los avisos se hayan dado correctamente y por lo menos que no pasen más desgracias de las que desgraciadamente ya hemos vivido. Y que seguro que dentro de una semana, cosas así, algún bulo habrá salido de todo esto. Por supuesto. Y ya bueno, bronca ya ha habido bronca, pero bueno. Siempre. Pero bueno, eso ya sabes, dentro del ámbito nacional pues también es el estilo que desgraciadamente pues vivimos todos los días. Vamos a empezar con la ciberdelincuencia, Lorenzo. Comenzamos también con un aviso que nos viene desde INCIBE, porque se ha detectado una campaña de sextorsión en las que se han detectado esos correos electrónicos desde cuentas que parecen haber sido, en principio, generadas de manera aleatoria y cuyos remitentes suelen ser buzones de correo temporales o desechables. Eso es la información que nos da INCIBE. Es una estafa, evidentemente, que intenta llamar la atención, no es la primera vez, alguna vez ya la hemos traído,
se llama la atención del destinatario, informándole de que el remitente tiene acceso a su dispositivo gracias a un virus que tiene instalado en el dispositivo y ha conseguido adquirir contenido íntimo de la víctima, el cual pues va a divulgar entre sus contactos si no sigue las instrucciones que se explican en ese correo. El ciberdelincuente exige, para que no ocurra esto, un pago de una cantidad determinada a un monedero Bitcoin en un máximo de 48 horas. En los correos que se han podido identificar se puede ver que el contenido del mensaje está redactado en castellano, aunque también existen evidencias en inglés. No se observan errores ortográficos, como a veces comentamos aquí en cuanto a este tipo de estafas, pero sí que se puede ver que hay una traducción bastante simple, o sea, el texto como tal se nota que es de traducción de corta y pega. Y además, INCIBE también nos explica que se han detectado varios asuntos, no todos son igual, en unos te pone en espera de su pago, en otros te pone tiene un pago pendiente, debe liquidar su deuda, en fin. O sea, no hagamos caso a estas cosas y es tan fácil como ponerse en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y denunciar este tipo de envíos. Así yo recibí uno en inglés durante esta semana y estuve a punto de responderle y decirle, oye, ya que tiene todos mis archivos, si ves un vídeo de un monje budista contando chistes, dime dónde está, que me gustaría verlo y no sé dónde lo guardé. Pero no lo harías, ¿verdad? No lo hice porque no hay que responder a este tipo de mensajes, pero me entraron ganas, me entraron ganas. Sí, oye, por lo menos, pero sí. Al menos ya que tiene todos mis archivos, pues mira. Tipo de cosas, ni caso, y lo dicho, si ante cualquier cosa, pues para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para este tipo de situaciones. Y ahora nos vamos a otro que además han estado machacando en todos los medios de comunicación desde el día de ayer, y porque además hasta en redes sociales por parte de tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional se ha denunciado también, en este caso por la Agencia Estatal de Meteorología, y os va a sonar porque desgraciadamente con la anterior DANA en octubre, el 29 de octubre, ya se produjo un SMS de este tipo. Nos puede llegar ese SMS donde nos piden que pinchemos en un enlace para descargar la aplicación oficial. En principio suplantan a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, y nos quieren redirigir a un enlace que evidentemente es fraudulento, no es de la EMET y no es la app de la EMET. INCIBE, lo dicho, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la propia EMET, pues advierte de que en este caso el enlace que se descarga es un archivo que contiene un malware, un software malicioso, y que lo único que vamos a conseguir evidentemente es que van a infectar nuestro dispositivo y por tanto podemos dejar abierto el camino para que nos puedan robar todos nuestros datos que tengamos en el dispositivo, como las credenciales bancarias, etcétera. Así que, ojo, acordaros que la EMET nunca manda SMS para decirnos que, como en este caso, que se prevé pues una tormenta importante. No, los avisos sabéis que vienen, yo creo que ya lo sabemos todos, por Protección Civil, por el aviso es alert y nada más. Aún así, creo que en España tenemos un problema con el tema de las URLs de páginas web oficiales, porque por ejemplo en Reino Unido todas las páginas web oficiales gubernamentales, ya sean de ayuntamientos, de todo lo que sea oficial, un estamento oficial gubernamental, es .gov.uk. Y ya con eso te aseguras. En cambio en España tenemos .es, .cat, .gov.es, no tenemos esa, digamos... Sí,
finalización de esto, finaliza gov.es, significa que es el ayuntamiento oficial de Palma, el de Barcelona, el de lo que sea. Sí, sí. Eso, Es verdad en que España tenemos ese fallo, ese, digamos, de seguridad, que daría un pelín de seguridad más. en ese aspecto, la Administración General del Estado, sabéis que sí que lo tiene normalizado, .gov.es, pero claro, no es lo que te encuentras luego, como tú bien dices, en otras Claro, administraciones. es que tiene la m.es o incluso Hacienda, que no es hacienda.gov.es. Bueno, Hacienda, Entonces, ¿me entiendes? No, sí, sí. pero bueno. Pero es verdad que, claro, yo me imagino que es por la estructura administrativa que tenemos. Sí, supongo que sí, pero bueno. Que al final, pues, la Comunidad Autónoma de Valencia juega con un dominio, Cataluña juega con otro, Euskadi juega con otro, la Xunta en Galicia también juega con otro, pero bueno, aún así, por ejemplo, si ves o por ejemplo, la web de Seguridad Social, que es seguridadsocial.es. Efectivamente. O sea, ni siquiera los mismos estamentos de una misma organización, por ejemplo. Yo podría entender, por ejemplo, si todos los de Cataluña pues fueran .gov.cat, por ejemplo. Claro. O como fuera. Pero no, o todos los de España estuvieran en el .gov.es. Pero que ni siquiera todos los de a nivel nacional usan. De hecho, usan más la mayoría el .es que el .gov.es, que también lo tienen, ¿eh? Hay que decirlo. Es lo que iba a decir. En verdad, lo que es para la administración central, al final, claro, nosotros vemos lo que nos sale, ¿no? Sí, sí. En la dirección, pero si te vas a lo que es todo el enlace, sí que aparece el gov.es. Claro, lo que pasa es que yo, igual la base, o sea, la URL base, por ejemplo aquí, aemet.blog, como no tenemos normalizado e interiorizado que los oficiales son, por ejemplo, .gov.es o el que se decida, pues te la pueden colar más fácilmente. Claro que te la pueden poner, por supuesto. A eso me refiero. Por eso la importancia de que es como ni AEMET ni Protección Civil se va a poner en contacto contigo con un SMS. Sí. Y por tanto, darnos enseguida cuenta de que eso no puede ser así. Claro, si luego de paso te vas a aemet.blog, cuando sabemos que aemet es aemet.es, pues lo que tú muchas veces también has comentado, Lorenzo, busca primero esa dirección, búscala en Google y posiblemente pues verás que no coincide con esa aemet.blog. O sea... Pero bueno. Vamos a los avisos. Nos vamos a los avisos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Comenzamos por la Policía Nacional. Y os traigo una píldora que han movido esta semana en sus redes sociales sobre el stalking. ¿Qué es? ¿Qué es eso del stalking? Y ojo, es importante porque es un delito y tiene sus consecuencias, así que vamos a verlo. Cotillar a tu crush es una cosa y el delito de stalking es otra. No normalices situaciones que te hagan sospechar que alguien intenta controlarte. No te calles ante mensajes molestos, amenazantes o intimidantes reiterativos. Y no permitas conductas compulsivas ni que dañen tu imagen. ¿Cómo puedes evitar ser víctima de este delito? No hagas pública tu información personal. Cuidado con las personas extrañas que aceptas en tus redes sociales. Revisa tu privacidad y sé muy precavido con lo que publicas. Y si te está pasando, recaba y conserva toda la información posible. Bloquea al usuario, reporta su actividad y denuncia ante la policía. Ahí está. Pues ahí está, ojo, y cuidado porque efectivamente, como dice la Policía Nacional, si lo haces, pues puedes acabar detenido, que es lo suyo, porque no hace falta estar tocando las narices a la gente. Y os traigo también otro que también han movido durante estos días y que tiene que ver con algo que dentro de lo que es la ciberdelincuencia, pues sabemos que ocurre porque hemos traído muchos casos. Pues nos lo explica muy bien sobre qué nos puede pasar con ese intento de phishing
para obtener nuestros datos y nuestro dinero. Entonces nos hacen la siguiente reflexión. Hoy os traemos un verdadero clásico de las ciberestafas. Os voy a hablar del phishing. Básicamente consiste en que recibes un mensaje de correo de un banco o de una entidad con la que está relacionado. Un mensaje muy real. Todo cuadra, la dirección, las imágenes, el diseño, el texto. A veces llevas prisa, en otras ocasiones da la casualidad de que justo estás esperando un correo de esa empresa. El caso es que picas y acabas introduciendo tu nombre de usuario y tus claves y contraseñas de acceso. Pero ojo, lo que estás haciendo en realidad es darle esas claves a los cibermalos que no pierden tiempo para utilizarlas en entrar en tu banco de verdad y limpiar tus cuentas. Seguro que estás pensando, a mí esto no me pasaría, pero créeme, le puede pasar a cualquiera que no siga estos consejos. Para empezar, verifica tu cuenta de correo. A veces el cambio es muy sutil, con un número o una letra intercalada. Comprueba la ortografía y la redacción. Si algo te suena raro, desconfía. Nunca descargues archivos adjuntos y, por supuesto, en caso de duda, habla con tu banco. Recuerda, 1 de cada 5 delitos se cometen en la red. Ayúdanos a protegerte. Pues ahí está. Pues sí, porque además ya lo hemos dicho muchas veces, el crecimiento es exponencial de este tipo de delitos online, ¿eh? Así que, en fin, tengamos cuidado y con cabecilla. Y dentro del ámbito de las redes de la Guardia Civil, os traigo un servicio que es el GATIS, que es el Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es del Cuerpo de la Guardia Civil. Es un servicio técnico al resto de unidades operativas y son las unidades que en verdad ante estas situaciones de ciberdelincuencia son los que hacen un seguimiento exhaustivo de estas situaciones, ¿no? De las estafas online, del delito online, no solamente a nivel de estafa de dinero, sino de, pues como comentaba antes, la Policía Nacional, como es el stalking. Es decir, al final nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acostumbremos a pensar en ellos también, no solamente como los que patrullan por nuestras calles, que son importantes y necesarios, sino de grupos de apoyo que con las nuevas tecnologías evidentemente pues hacen un trabajo incesante en este ámbito. Y también os he traído otra píldora informativa de la Guardia Civil sobre la solicitud para ayudar a identificar a personas, tan importante como es la colaboración ciudadana. Y nos lo comentan así, de esta manera. Esto es el vídeo 2. No, el 3. En Gran Canaria, a finales de 2024, necesitamos tu ayuda. ¿Te suena este collar? Solicitamos colaboración ciudadana para identificar el cadáver de una persona que apareció flotando frente a las costas de Las Palmas de Gran Canaria y portaba este collar. Los resultados de la autopsia han sido limitados, teniendo únicamente como datos que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años que portaba un pantalón negro y este colgante con la figura de un elefante. Si tienes algún tipo de información que nos permita identificar a esta persona, llámanos al 062. ¿Estuviste en Gran Canaria? Pues ahí está. Ahí está. Pues bueno, pues nosotros también colaboramos, como no, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ahí está ese llamamiento. Y bueno, pues en fin, nunca se sabe, así que ahí está. Y nos vamos a la transparencia, Lorenzo, sí, porque ha salido publicado y me parece interesantísimo, nos lo traen nuestros compañeros de Cibio, que sabéis que siempre en su página tenemos los datos y el seguimiento de todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado, y a veces nos encontramos situaciones como esta, porque se ha publicado y por tanto ya está en vigor una resolución del Ministerio de Hacienda que establece las nuevas reglas de IVA para los distintos tipos de pan. Y lo hace, ojo, muy importante, lo hace ahora forzado por una sentencia del Tribunal Supremo
que dictó que todos los tipos de pan deben tener el mismo impuesto, al contrario de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Algunos tipos de pan tenían un 4% y otros, en cambio, tenían una aplicación del 10%. Y que podemos ver que bajan del 10 al 4, pues panes especiales que seguro que todos conocemos, como los de semillas, de cereales, los panes con leche, los tostados, los colines, las regañas, el pan de molde, tortitas, etcétera. Bueno, pues eso hasta ahora estaba al 10%, el IVA estaba al 10%, y el propio Ministerio de Hacienda pues lo ha tenido que bajar al IVA hiper reducido que tienen estos alimentos, el pan común, del 4%. La verdad que esto ha sido gracias a una empresa que se dedica a la panadería y la pastelería y que recurrió ante el Tribunal Supremo en la aplicación de este IVA superior, y el pasado 24 de octubre, bueno, pues el Tribunal Supremo ha argumentado que tenían razón. ¿Por qué tenían razón? Porque esa distinción afecta a la libre competencia, y si se va uno a la normativa alimentaria de la propia ley del IVA, no desarrolla que es un pan común y por tanto no hace esa diferenciación. Y lo más importante, que la normativa europea es muy clara al respecto. No pueden estar en tramos distintos productos similares. Así que el Tribunal Supremo, la verdad que lo ha tenido facilito, y bueno, pues hemos tenido ahí una bajadita interesante de 6 puntitos del IVA para ciertos panes que, pues hombre, los tenían un poquito acalorados, ¿eh? Así que una buena noticia para el bolsillo. Nos vamos a los datos. Pues sí, hoy os traemos desde Europa Press datos el número de parados, aunque sabéis que normalmente se hace todos los meses. Podemos decir que el número de parados registrados está situado en el mes de febrero de este año en 2.593.449 personas, lo que supone una bajada del 0,23 respecto al mes de enero, es decir, pues casi 6.000 desempleados menos, 5.994. Son datos publicados durante esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Si nos vamos, ya sabéis siempre que traen diferentes apartados para comparativos. Pues si hacemos la comparación en la siguiente gráfica por sexos, pues también se contabilizan 1,3 millones de hombres desempleados frente a 1,56 millones de mujeres paradas. Si comparamos con el mes anterior, evidentemente también tenemos una bajada por sexos, pero eso sí, el desempleo masculino baja un poquito más que el femenino. En el desempleo masculino varían un menos 0,53, mientras que el paro en mujeres varió solamente en un 0,03. En variación interanual, el paro entre hombres también, evidentemente, casi se lleva un punto más, bajó en un 6,73, y en mujeres pues bajó un 5,59. ¿Vale? Y ya luego, como siempre, hacemos también una comparativa, que sería la tercera gráfica, respecto a las comunidades autónomas. Y bueno, pues como podéis ver, el número de parados, el mayor número de parados, la bajada es de Andalucía, le sigue País Vasco, le sigue Castilla y León, luego estaría Cataluña, Madrid estaría la siguiente con 291.742, la Comunidad Valenciana ha bajado, pero está en 312.507, en fin, la verdad que todas las comunidades autónomas en general, en todas ha habido bajada del número de parados, y esperemos que esta tendencia pues siempre viene bien, porque eso significa que la gente tiene su trabajo y por tanto pues puede vivir con dignidad, que es lo más importante. Pues vamos a seguir ahora y nos vamos al contexto. Pues sí, nos vamos y lo hacemos de la mano de Neutral,
porque ha hecho un trabajo muy interesante. Sabéis que la noticia política de estos días en España pues ha sido ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados esa propuesta de ley orgánica sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat Valenciana. Es un acuerdo que va a desarrollar un modelo propio, una política integral en este ámbito, y nos da algunas cosas importantes, porque ya podéis imaginar, como seguro que lo habéis visto, pues bueno, todos han hecho, unos se alegran mucho, otros no se alegran nada, otros consideran que estamos a punto de, en fin, de romper hasta la estructura constitucional, etcétera. Bueno, pues sepamos varias cosas. Para que una propuesta de ley, tener en cuenta que tiene que ser una ley orgánica, porque depende de un articulado de la Constitución, por eso tiene que ser, no es una propuesta legislativa, tiene que ser una ley orgánica. Bueno, pues para que esta propuesta de ley, tener en cuenta que tiene que contar con la mayoría absoluta en votación parlamentaria, es decir, 176 votos a favor. Hasta el momento, ¿qué podemos saber? Que el Partido Popular va a votar en contra, que Vox evidentemente va a votar en contra, y además que Podemos ya ha dicho, ya ha anunciado que también su voto va a ser en contra, con lo cual, bueno, veremos luego en toda la tramitación parlamentaria dónde queda. Para este acuerdo, en este caso el Gobierno se ha apoyado en el artículo 150.2 de la Constitución, que tiene que ver, ese punto, ese articulado del 150.2, tiene que ver con el traspaso de competencias y de delegaciones. No es lo mismo traspasar una competencia que una delegación. Las competencias que en este momento se pueden delegar, pues los Mossos de Escuadra van a gestionar la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas, ojo, en cooperación con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, los Mossos tendrán competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Con el fin de cumplir el Pacto de Migración, también en ese acuerdo se aumenta el número de agentes con 1.800 efectivos hasta alcanzar la cifra total de 26.800 Mossos. El gobierno catalán también gestionará las devoluciones de personas migrantes cuando tengan prohibición de entrada. Para ello, los Mossos tendrán presencia en las fronteras de la comunidad autónoma en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y además, la Generalitat será quien ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos en materia de migración, por lo que instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente. ¿Eso qué significa? Que no requieran un expediente de devolución, porque eso sí que lo tendrá que seguir haciendo el Ministerio de Interior. Las expulsiones que sí requieren abrir ese expediente, lo dicho, tiene que ser a partir de una propuesta de la Generalitat y luego valorado por el Ministerio de Interior. Y por tanto podemos decir que Cataluña, si se aprobara esta ley orgánica, configurará como lo que podemos decir que es una ventanilla única en su territorio, y de esa manera, pues, por ejemplo, se podrán gestionar autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal, también podrá expedir documentos de identidad para los extranjeros, el INE, y algo muy interesante, la Generalitat a partir de esta ley orgánica tendrá la competencia integral de los CIES, ya sabéis, los centros de internamiento de extranjeros, con lo cual, pues bueno, ellos concentrarán, en definitiva, ojo, toda la gestión, no la competencia como tal, pero sí la gestión con la normativa, evidentemente, que hay en el resto del Estado español, que por otra parte tiene que responder a las directrices marcadas por la Unión Europea. Así que ahí está esa ley orgánica, esa proposición de ley orgánica, y bueno, y veremos a ver si se le ocurra más o menos y sale adelante, pero bueno, ahí está. Bueno,
Pues seguimos. Ahora nos vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, nos vamos con Jeff Frechenko, es editor, jefe de stopfake.org, es profesor de la Escuela de Periodismo de Mohyla en Kiev y nos lo traen los compañeros, como siempre, de Learn to Check. Es interesante porque hace una pequeña reflexión sobre la estrategia de difundir dudas para convertir a las personas en receptores pasivos de la desinformación en lugar de ciudadanos empoderados. Nos lo explica desde su propia experiencia en Ucrania, lo que ha significado las estrategias de desinformación rusas, y además como jefe de stopfake.org, que ya en la temporada pasada, acordaros, cuando traíamos ejemplos de otros verificadores por el mundo, pues es uno de los que también estuvimos hablando de ellos. Así que vamos a ver lo que nos cuenta Jeff Frechenko. And the short answer is it's a system to manipulate public opinion and decision-making process by using different tools, including fake news, but not only them. So it's a system of manipulation, which is used by, in our case, by Russia, but it also can be used by other authoritarian states, which build the system to influence political process in other countries and to promote their own political goals. This information is using different tools and they are different in terms of impact on different audiences. It can be fake news, it can be fake documents, it can be fake experts, fake books. So basically it can be also deep fakes, which is now a growing topic as well. So in short, you can manipulate anything to influence public opinion on certain issues. And the second approach is to create doubts among people, so they would not know what is going exactly. For that, disinformation is throwing in very different versions of events, like who shot down MH17. And then they suggest very different versions. Of course, Russia is never mentioned over there. So they say it might be Ukraine, it might be some problem with a plane, it was a provocation of United States, it was something else, it was aliens or whatever. But the reason is that they throw it at the same time and people become confused because they hear very different versions coming from very different directions. And doubts is very important element and a strategy because it also works at the strategic level, because when people start to doubt, then they become disinterested in the politics, in media. And so basically the reason is to alienate people from active participation in the political process and to make them passive receivers of disinformation, so to decrease their barriers against disinformation and to manipulate them after that. Russia is using very different approaches, and to some extent they are very similar for Ukraine and for other countries, but probably in other countries it's less visible. In Ukrainian case, it's the most visible because Ukraine became a testing ground actually for strategies. And for example, at the beginning, they were using the presence of Russian TV channels in Ukraine. After they were banned, they immediately switched to social media. And when Russian social media were restricted in Ukraine, they immediately started to organize the local media companies inside Ukraine or to buy already existing companies. So this is a kind of a new strategy which we now see is also widely used in different European countries. And also they engage the local journalists very often because they can pay good money, they can help sustain local media,
And they pay a lot of attention not to big media companies, but to small startups, YouTube channels, and other media organizations, which can be widely seen on social media. So social media is another very important platform which is used by disinformation for the purpose of amplifying their messages and also to exponentially increase the audiences. Genial. Interesante como siempre. Ya te digo, ahora tendremos que estar un poco atentos porque, como bien decía el profesor de Mohyla en Kiev, la importancia a ver esos canales desinformadores, qué es lo que están diciendo ahora de Estados Unidos. Habría que mirar, porque digo yo que la estrategia la habrán cambiado. Estaremos atentos, a ver qué tal. Claro, claro. Y continuamos. Ahora nos vamos a las verificaciones. Claro que sí. Vamos a empezar, como siempre, en el ámbito de la salud, en este caso de la mano de F Verifica. Y es interesantísimo porque es un mensaje que se ha hecho muy viral, tanto en X como en Facebook, donde aseguran que los niños amis, que yo no tenía ni idea de quiénes eran estos amis, bueno, pues es una minoría cristiana, asentada especialmente en el este de Estados Unidos. Y que viven, normalmente viven, digamos, enclavados en el tiempo antes del descubrimiento de la luz. Ya te digo, usan bueno, usan aparatos, pero que no usan electricidad. Por ejemplo, estufas o neveras, pero que usan gas, que van con gas, por ejemplo. Pues, o sea, están ahí un poquillo raros, pero ahí están. Es total. Pues bueno, han utilizado este asentamiento, ¿no? Con esta forma de vivir, ¿no? Y los han utilizado pues como conejillos de indias. Ya han declarado oficialmente a estos niños amis como los niños más sanos del mundo. ¿Y por qué? Ya os lo podéis imaginar. Porque rechazaron las vacunas de las grandes farmacéuticas. Bueno, a modo de prueba, estos mensajes conspiranoicos pues citan una supuesta investigación realizada por Dan Ornstein, que no es por nada, pero es bastante conocido porque es antivacunas, y él sí que hizo un estudio de la incidencia del autismo entre los menores amis. Ellos evidentemente manipulan los datos de esa investigación y nos explican cosas que al final ni el propio investigador, en este caso Ornstein, tampoco pone. En verdad ellos dicen que tenían que haber, bueno, de acuerdo a las tendencias nacionales, pues debería haber habido unos 2.000 casos de autismo y pues solamente encontraron a 3, según esa publicación. Si nos vamos a una búsqueda por palabras clave, que es una manera de verificar, pues nos llevan a esa publicación de 2005, donde se basan esos mensajes engañosos. En el texto, que al final, en definitiva, no es un estudio científico, es un artículo periodístico de Olmsted, en donde se afirma que en esa comunidad MIS que se visitó solo había 3 niños con autismo, pese a que, extrapolando la ratio nacional, esperaban que esa cifra fuera superior a 100 personas y no a 2.000, como dicen los mensajes desinformadores. Lo cierto es que la incidencia de autismo en las comunidades amis es mayor de la que apunta en este texto, si nos vamos a la realidad de los datos. Y por tanto, el mensaje engañoso, pues evidentemente no tiene ningún sentido. En otro artículo que también encontramos en esa búsqueda por palabras claves en 2010, se señalaba en otro artículo académico, en esta ocasión, que se había detectado un caso de desorden específico por cada 271 niños. Pero por tanto, estamos hablando de una población general estadounidense y más o menos la ratio que al final le podía afectar a esta comunidad amis, pues sería más o menos lo mismo. Por tanto, ni tenemos pruebas ni datos que nos puedan
dar a entender. Y una cosa muy importante, que es lo que han hecho los verificadores. En 2011, una encuesta entre 359 hogares de esta comunidad MIS en Iowa mostró que solo el 14% de las familias no había vacunado a ninguno de sus hijos. De la viruela, del sarampión, pues solamente el 14%. Y en cambio el 86% declaró que sus hijos habían sido vacunados de acuerdo al programa de vacunas. Así, ni por arriba, ni por abajo, ni por el medio. No tiene ninguna verificación todo lo que han comentado. Vamos, que sean amis no quiere decir que no se vacunen. Exactamente, porque hombre, el 86% sí que lo ha vacunado, posiblemente hasta a lo mejor una ratio mayor que no sé, que en una ciudad cualquiera, porque de todo tenemos en la viña del Señor, no hace falta ser amis. Vamos al siguiente. Nos vamos al ámbito de la política y porque se han movido por redes sociales, como siempre, como no, varios mensajes que afirman que el gobierno, nuestro gobierno, planea un impuesto estatal de 1.400 euros por tener un perro. Que, hombre, la bromita, hasta ahí podemos llegar. ¿Qué ocurre? No hay registros, aunque busquemos en Google, no hay ningún registro que nos dé este dato. Esto viene especialmente en TikTok, donde se habla de un posible impuesto que luego se ha compartido en Facebook y en YouTube. Y que lo único que en lo que se basan para decir esta multa se refiere a la Ley de Bienestar Animal, que ya sabéis que este mes de marzo en que estamos, pues se va a cumplir 2 años de cuando fue aprobada. Algunas de estas publicaciones hablan ahora de que en esa nueva ley se obliga a pagar esos 1.400 euros por tener un perro. Pero evidentemente no encontramos en ningún dato de la ley ni en ningún articulado de la ley donde se encuentre ese elemento, esa afirmación. Por si acaso, de todas formas, desde el Ministerio de Derechos Sociales, en este caso es una verificación realizada por Neutral, pues ya les han comunicado que ni hay nada en ley en ese sentido, ni está en ninguno de los proyectos presentes o futuros de la Dirección General de Derechos Animales, ninguna medida al respecto. Ya sabéis que no es la primera vez que esta ley de bienestar animal pues ya ha sido pues objetivo de los buleros, y lo único que podemos decir es que es verdad que lo que sí, la ley de bienestar animal lo que sí que establece es el seguro de responsabilidad civil para propietarios de perros, pero en ningún caso un impuesto que se deba pagar en este caso al Estado. Así que nada que ver. Acordaros que el año pasado ya hemos traído algunas desinformaciones, como que la ley planteaba que no se podrían tener hámster, ni periquitos, ni cosas de estas así, ¿no? O que no se iban a poder tener más de 5 animales de compañía, aunque ya me parece una barbaridad. Pero bueno, nada de eso está dentro de la ley de bienestar animal, y lo dicho, no hay que pagar un nuevo impuesto de 1.400 euros por tener un perrete en casa. Pues vamos a seguir. Nos vamos ahora al internacional. La política internacional, donde se ha difundido un vídeo en el que varios uniformados sacan a un hombre del interior de un coche y lo presentan como si fuera un acto de reclutamiento a la fuerza en Ucrania. Ya sabéis que durante estos días, con esto de las conversaciones entre Zelensky y Trump, pues hemos tenido bastante movimiento bulero con todo este ámbito de la guerra en Ucrania. Bueno, pues hay que decir que ese vídeo que nos lo ofrecen como un acto de reclutamiento a la fuerza en Ucrania, pues no es verdad. La grabación muestra, eso sí, a militares y policías capturando a un hombre por conducir bajo los efectos del alcohol, y es de mayo de 2024 en una localidad de Ucrania. El texto además adjunta un vídeo en el que varios hombres lo podemos ver, y lo podemos encontrar la grabación en YouTube, y donde también desgraciadamente pues se ha movido también desde el contexto del bulo, donde lo podemos encontrar en inglés, voluntarios ucranianos para ir a la guerra.
Lo dicho, el vídeo refleja una detención en mayo de 2004 en Sumy, en el noroeste de Ucrania. Lo podemos hacer una búsqueda inversa de imagen y nos da todos esos datos. Y el motivo de eso es porque conducía bajo los efectos del alcohol y no tiene nada que ver, evidentemente, con el reclutamiento a la fuerza de nadie. Lo podemos encontrar referencias hasta en la prensa ucraniana, en periódicos ucranianos que se hicieron eco de la situación, y las imágenes que luego se han dado a entender las podemos ver las originales en un informativo del 24 de mayo de 2024 de la cadena de radiotelevisión pública ucraniana Sulpine, que informa sobre, ojo, no reclutamiento, pero sí de la detención de este hombre que se negó a cumplir las órdenes de los agentes para abandonar su vehículo. Así que, nada, que no es cierto lo que nos han querido contar. Vaya, pues seguimos. Nos vamos con otro, que este nos lo trae Verificar, porque también en redes se han movido varios mensajes virales que aseguran que el presidente ucraniano Zelensky se había comprado el chalecito, acordaros ese chalet situado en Alemania, que fue propiedad de Adolf Hitler, se le llama el Nido del Águila, que ha sido motivo de ubicación de algunas películas del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues los mensajes afirmaban que ha pagado 14,2 millones de euros por la casa y que habría utilizado ayudas económicas, como no, de Estados Unidos para ello. Bueno, pues hay que decir que no hay ninguna prueba de que el presidente ucraniano haya comprado esta casa, este Nido del Águila. No hay ninguna evidencia. Y lo más importante, el mismo estado de Baviera, que es donde además está ubicada la casa, y el estado de Baviera es propietario de la casa, ha desmentido estos mensajes en un comunicado. Actualmente este edificio se utiliza como museo y como restaurante, como se explica en la propia página web oficial de este Nido del Águila. Lo podemos encontrar nosotros mismos en internet. Y además, contrario a lo que dicen los mensajes virales, la casa no fue un regalo por el 50 aniversario de Hitler en 1939, que de hecho la visitó en pocas ocasiones. La propiedad está gestionada por esta fundación y, lo dicho, además en su página web hay un anuncio de esa reapertura de la casa, porque ha estado pues con trabajos de rehabilitación, y ahora tiene, en mayo de este año se va a abrir como destino turístico. Hasta ahora también se utilizaba para proyectos educativos, etc. Así que es difícil que Zelensky pues se haya comprado esta propiedad cuando en definitiva pues sigue siendo del estado de Baviera. Y luego, en cuanto al mensaje de que se había utilizado el dinero de las ayudas a Estados Unidos, eso se lo han currado un poquito, porque sacaron de contexto unas declaraciones que hizo Zelensky en una entrevista a Associated Press en febrero de este año, donde se le preguntaba por su reacción ante la paralización de la ayuda económica de Estados Unidos a Ucrania. Y en su respuesta, el presidente ucraniano explicaba haber oído que desde Estados Unidos se habían enviado 177.000 millones de dólares, y en ese momento Zelensky dijo que no sabía dónde estaba ese dinero. ¿Por qué? Porque hasta ese momento habían recibido 76.000 millones de dólares. Claro, en la transcripción, si vemos realmente lo que dijo Zelensky, se refiere a esa diferencia entre los 177.000 y los 76.000 millones. Y es que en definitiva todavía no habían sido ingresados, en este caso por Estados Unidos. Así que no es que el dinero haya desaparecido, sino que todavía Estados Unidos no había pagado, cosa que no sé yo si aún Trump los va a pagar. Me huelo que no, ¿eh? O sea que, pero bueno. Pero lo dicho, lo que no se ha comprado es la casa en Baviera. Seguimos. Nos vamos al ámbito desgraciadamente, como siempre, del odio, de las xenofobias, de las fobias sociales, porque se ha movido en redes sociales un vídeo donde podemos ver a un hombre africano supuestamente persiguiendo a una mujer
que consigue zafarse al activar una alarma en su domicilio y nos pone en el mensaje que ocurrió en Barcelona y que, bueno, es un ejemplo más de que la delincuencia de los extranjeros pues nos persigue en la vida real. Si hacemos una búsqueda inversa de ese vídeo, nos da el dato muy impactante. ¿Por qué? Pues porque es un spot publicitario de una alarma portátil que utiliza una chica. La mujer graba a un hombre que camina detrás de ella por la calle, después entra en su casa, coloca una alarma portátil en la parte baja de la puerta y finalmente graba al hombre por la mirilla intentando entrar, aunque este se acaba marchando por el sonido de la alarma. Nos da todos los datos, la búsqueda inversa en Google Imágenes, y nos da la publicación en TikTok del 26 de febrero del registro de una cuenta, en concreto de una cuenta de seguridad, y nos explica el funcionamiento de la alarma. Es interesante, eso sí, porque evidentemente ni es en Barcelona, no está hecho en Barcelona ni mucho menos, y lo dicho, no son unas imágenes reales. Pero sí que es interesante porque el propio INCIBE, que siempre traemos aquí para hablar de las ciberestafas, pues la ha calificado como una página web sospechosa. Porque la página web a la que redirige la cuenta de TikTok, que encontramos el vídeo del spot publicitario, pues muestra algunos patrones que podrían considerarse fraudulentos. Con lo cual, chico, igual es un tema de bulo homófobo, pero igual también pues tenemos un problema de una estafa. Así que, ojo, porque, en fin, podemos tener dos en uno tranquilamente. Bueno, seguimos. Nos vamos con otro también en el ámbito del odio y de la xenofobia, porque nos cuentan en unos contenidos que las autoridades del Reino Unido están intentando convencer a los ciudadanos para que elijan la religión correcta y crean en Alá. Eso es el texto estupendo, ¿no? Bueno, pues con esos mensajes circulan además unas imágenes donde podemos ver unas vallas publicitarias que supuestamente pues habría colocado el actual gobierno británico para convencer a la población de convertirse al Islam. Tendrán como objetivo, vaya por Dios. Bueno, pues hay que decir que si hacemos una búsqueda inversa de esas fotos de esas vallas, encontramos fácilmente que incluyen el logo de Islamic Relief, que es una ONG independiente de origen británico que a través de una campaña piden el zakat, que significa limosna, a la población musulmana. Lo que sí no encontramos en esas imágenes ningún símbolo que pueda vincularlo con el gobierno británico. La propia ONG ha tenido que salir un poco a explicar en su página web que el zakat es una donación caritativa obligatoria para todos los musulmanes cuyas riquezas lleguen o superen el mínimo umbral de pago, que es el nisab, ¿no? Y esa zakat se hace en el transcurso de un año lunar, y corresponde más o menos al 2,5% de los bienes totales. Pero lo dicho, es una ONG que recuerda a los musulmanes esa obligación de ese zakat, de esa limosna, pero no tiene nada que ver ni con el gobierno británico ni con la intencionalidad de que todo el mundo se acoja al Islam, ¿eh? Bueno, y un 2% todavía me parece poco, porque recordemos que el diezmo... Efectivamente, es bastante asequible, ¿eh? Sí. Más me cobra Hacienda. Ahí estamos, por Dios, hemos llegado a Hacienda. Vamos a seguir. Nos vamos al ámbito de la seguridad, porque, perdonad, pues tenemos, sabéis que bueno, hubo un apagón bestial en Chile la semana pasada, en fin, se quedaron a oscuras, pero ahí todo quisqui, y podéis imaginaros que durante estos días pues ha sido motivo de muchos contenidos conspiranoicos y extrañitos para saber y explicar pues esa interrupción de la electricidad en casi todo Chile, ¿no?
En esta ocasión os traigo uno porque lo relacionan con un impacto de un meteorito en el Océano Pacífico frente a las costas de Chile y que por tanto ha sido la que ha provocado ese apagón, ¿no? Se ha movido de forma virulenta por Facebook y por YouTube, y para además respaldar esta afirmación, las publicaciones implicadas mencionan que hay múltiples testigos que han dado fe de este destello y que expertos explicaron las consecuencias de la onda electromagnética. Bueno, como bien nos explica F Verifica, no hay pruebas de que un meteorito haya caído recientemente en las costas de Valparaíso, que es donde tenían que haber impactado, a pesar de búsquedas en línea, en fuentes del gobierno local, etc. Además, fuentes científicas señalan que la teoría viral carece de fundamento y hasta ahora la crisis eléctrica, eso sí, se atribuye a algo muy humano, que es el desperfecto en los sistemas internos. Si nos vamos a una búsqueda avanzada en Google, comprueba que, lo dicho, no hay rastros de caída de meteoritos, y además, lo más importante, no hay pruebas de ningún avistamiento, y como bien podemos imaginar y como nos dan datos pues astrónomos o divulgadores de, por ejemplo, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, pues nos dan un dato muy importante. Ese fenómeno, ese meteorito, tendría que haber sido grandísimo para provocar un cambio y una explosión de magnitud para que pudiera cortar la red eléctrica en todo el territorio nacional, con lo cual, pues hombre, seguro que lo hubiéramos visto. Y además, imaginaros que esa explosión, esa magnitud de esa explosión estaría cercana a la que de alguna manera podemos imaginar o relacionar con la extinción de los dinosaurios. Es decir, tendría que ser muy bestial para que los efectos fueran los que dicen que se habrían producido. Así que, a pesar de todo lo que nos digan, por el momento los únicos datos reales es que evidentemente, bueno, hubo un fallo orgánico interno del sistema eléctrico en Chile. Es bastante lamentable, pero que por el momento está como mucho la mano del ser humano por en medio, nada más. Vaya, pues vamos a seguir. Nos vamos al fact-checking, nos vamos con José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, que afirmó que la inmigración ilegal ya es la primera preocupación de los españoles por encima de la vivienda, que es un drama nacional. En concreto, además, Fuster enumeró otros problemas como la inseguridad que padecen nuestras calles o el incremento del paro, para reincidir que por encima de todos ellos está la inmigración ilegal. La inmigración, con los datos que tenemos, fue el principal problema. Acordaros que lo hablamos el año pasado. Salió en un CIS en octubre de 2024. Acordaros que sí, efectivamente, el mayor problema en ese momento para los españoles era el fenómeno migratorio. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los datos desde octubre hasta ahora, pues el fenómeno migratorio ha pasado al sexto problema, y como mucho, pues en diciembre fue el octavo, y en enero el cuarto, y en febrero, lo dicho, el sexto. En los últimos meses, el 3,8% de los encuestados ha colocado la cuestión migratoria como el primer problema, mientras que, por ejemplo, un 16,3% ha considerado el mayor problema la vivienda. Neutral, ya sabéis que se ha puesto en contacto con fuentes de la portavocía para saber de dónde se iban sacando esos datos, o si tenía más datos que los publicados por el CIS, pero no han tenido respuesta, con lo cual pues es falso. Bueno, pues nos quedan 10 minutillos, Sara. Nos vamos rápidamente con Carlos Cuerpo. Nos vamos primero con Mónica García, la ministra de Sanidad de Sumar, que aseguró que Murcia, Navarra y otras comunidades como Extremadura aplican la exclusividad a los jefes de servicio y médicos con cargo de responsabilidad en la sanidad pública. Esto tiene que ver, acordaros, que el Ministerio de Sanidad está en proceso de actualizar el Estatuto Marco
que está sin regular y sin avanzar desde el 2003, y que en el contenido de ese borrador, que ha provocado protestas entre el ámbito de los médicos, porque según ellos evidentemente empeora sus condiciones laborales, porque se toman medidas como el sistema de incompatibilidades, en concreto para jefes de servicio, es decir, que no puedan, esos jefes de servicio médicos no puedan trabajar a la vez en la sanidad pública y privada. Por eso la ministra de Sanidad explicaba que en Murcia, en Navarra y otras comunidades como Extremadura aplican la exclusividad a los jefes de servicio. Bueno, pues hay que decir que por una vez, pues casi es verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente Extremadura y Navarra, estas dos regiones que mencioné la ministra, pues tienen esa exclusividad en sus propias comunidades autónomas, en sus propios servicios autonómicos de salud. Es verdad que en Murcia ahí resbala un poquito, porque también era cierto hasta el 11 de febrero, 2 días antes de estas declaraciones, porque la Asamblea Regional aprobó la posibilidad de compatibilizar la actividad en la sanidad pública y en la privada. Pero sí que es cierto que hasta el 11 de febrero también tenían esta prohibición. Así que en esta ocasión, por una vez, pues oye, vamos a decir que es verdad lo que dijo la ministra de Sanidad. Así que, bueno, de vez en cuando, oye, gusta estas cosas, oye. Siguiente. Nos vamos con Alberto Núñez Feijóo, el líder, como no, del Partido Popular, que aseguró en una entrevista en un periódico que el PIB per cápita no ha subido y que en España pues estamos a la cola de Europa desde 2018. Bueno, este indicador es sabéis, el PIB es la relación entre el Producto Interior Bruto de un país y la población del mismo en un año determinado, ¿no? ¿Qué ocurre? En 2023, último año con datos disponibles, ahora nos vendrán los del 24, pero ese último dato, y que está en el portal estadístico europeo, en el Eurostat, ya los conocemos bien, pues el PIB per cápita de España se situó en 25.620 euros. Por tanto, no está a la cola, como ha dicho Feijóo, sino que hay 13 países de la Unión Europea con un dato más bajo, como por ejemplo Grecia, Portugal o Croacia. Este dato nos sitúa a España en el medio, ¿no? Más o menos de la clasificación entre los 27 países de la Unión Europea y no a la cola. El resto de estados que superan el dato español, pues también es por muy poquito. Y además, como dice él, desde 2018 España nunca ha estado a la cola de Europa en el PIB per cápita, y de hecho desde el año 2000 la cifra española nunca ha ocupado la última posición. Así que, sintiéndolo mucho, no es verdad, es falso. Y para terminar, nos vamos con Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa. Bueno, pues dijo en una entrevista que en los últimos años hemos estado entre los países de la OTAN que más ha subido en términos absolutos el gasto en defensa. Estamos hablando mucho ahora de todo este tema y bueno, y el ministro dijo eso. Es verdad, vamos a ver, que España ha aumentado su gasto de defensa en los últimos años, pero no está entre los países que más lo han hecho. Los datos de la OTAN, que son donde normalmente pues tenemos esa posibilidad de verificar lo que dicen al respecto, nos sitúan en la segunda mitad de la lista de estados que más han invertido en esta partida desde 2018. El documento donde podemos ver estos datos, pues sí, podemos ver este aumento entre 2018 y 2022 y eso sí que es verdad que se hace de acuerdo precisamente al PIB de cada país, pero evidentemente es verdad que ese PIB también se tiene en cuenta con el resto de países. Si analizamos ese crecimiento, pues vemos que desde 2018 a 2022 España aumentó el gasto en defensa un 24%. Es decir, que 16 países lo aumentaron en un mayor porcentaje según los datos que nos ofrece
la propia OTAN. Así que le vamos a poner un engañoso, porque sí que es verdad que ha aumentado, pero no evidentemente como el país que más ha aumentado en gasto. Y nos vamos a la reflexión rápidamente para que nos dé tiempo. Nos vamos rápidamente porque el día 8, acordaros por Dios El que sábado. celebramos el Día Internacional de la Mujer. Para todas las mujeres y niñas es el derecho de igualdad, de empoderamiento, y este año precisamente se reivindica desde la ONU este tipo de mensajes. Y para ofrecer esa reflexión vamos a saber por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. La lucha por los derechos de las mujeres ha sido una batalla larga y constante en la historia. A lo largo de los años, mujeres de todo el mundo han alzado sus voces para lograr la igualdad de derechos, enfrentando discriminación y barreras que han obstaculizado su plena participación en la sociedad. Como las sufragistas españolas a principios del siglo XX, que lucharon valientemente por el derecho al voto y otras libertades civiles, allanando el camino para una lucha más amplia por la igualdad. Desde entonces, avances, como mejoras en la autonomía femenina en la contratación, la aprobación de la igualdad ante la ley en la Constitución, la creación del Instituto de la Mujer para promover la igualdad social de ambos sexos, o leyes de prevención ante la violencia de género o de igualdad para la paridad en el ámbito político. Mucho terreno para que ahora tú puedas. Sin embargo, la violencia de género, la brecha salarial, la discriminación en la contratación y la promoción, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados son solo algunas de las batallas que enfrentamos en la actualidad. Es por eso que las mujeres de todo el mundo continúan organizándose y luchando por la igualdad de derechos y oportunidades. Este 8 de marzo recordamos a todas las mujeres que han luchado antes que nosotras y nos unimos en la lucha por un mundo en el que la igualdad sea una realidad tangible. Juntas y juntos, derribando barreras y abriendo caminos hacia un futuro sin obstáculos. Pues Sara, llegamos al final del programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Sara, como siempre. Nada, una buena semana para todos, ya sabéis que se os quiere muchísimo y feliz 8 de marzo a todas y a todos. Besitos. Feliz día y feliz semana a todos. Hasta la semana que viene.